Buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos. Bienvenidos a la tertulia semanal con las diferentes. Hoy tenemos un tema que está en tendencia, ¿no? No sé si han visto en las redes sociales que están publicando como 4 fotos tuyas desde tus cambios desde hace 3 años a hoy. Este mes ajustamos 3 años de un evento que creo que impactó al mundo entero, sin clasificar edad, posición económica, intereses. A todos nos cogió y nos dijo el mundo, paren. Entonces, el tema del día es el COVID y la pandemia, afrontada como desde la experiencia que cada una pudo tener y más allá de eso, del gran aprendizaje que nos dejó a cada una. Entonces, inicio con la primera pregunta, que es, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando supiste de la enfermedad y del confinamiento? Uy, Ay, no, yo no quiero empezar porque lo mío es muy superficial. yo creo que lo primero que yo pensé, o sea, yo pensé que era mentira. O sea, antes de que nos dijeran y nos encerraran, yo dije, no, eso no pasa nada, aquí no llega, nosotros somos fuertes, somos resistentes. Yo estaba embarazada y me tocaba para mayo, pero justo, Antonia nació un día antes de que cerraran todo. Entonces, yo nunca había tenido empleada de servicio y venía tratando de tener una hacía 3 meses para poder que me acompañara durante pues mi cuarentena y eso. Y lo primero que yo dije fue miércoles, me tocó todo sola. Sí, eso fue lo primero que yo pensé. Pero con respecto a la enfermedad, yo no tenía miedo. Yo siempre tenía un tema y es que, pues digamos que he tenido mis dolencias y todo, pero a mí no me da miedo enfermarme porque yo siento que a mí nunca me va a pasar nada grave, ni a mi familia. Yo veía a todo el mundo como que eso era demasiado, o sea, que como que eran demasiado exagerados con el tema y ahorita lo sigo pensando porque miren, hay COVID y la gente no se sigue muriendo, ¿no? Entonces, yo no tenía miedo con respecto a la enfermedad, pero sí con lo que me iba a pasar, o sea, con lo que iba a ser mi vida mientras estuviéramos encerrados porque pues no iba a poder tener ayuda. Ok, ahorita. Yo. Bueno, recién nos encerraron, yo dije, me quebré. Fue lo primero y dije, pucha, y luego yo misma me entré en pánico en que decía, ok, digamos que hay gente que tiene comodidades y otra gente no tiene comodidades, entonces yo decía, ¿qué va a pasar cuando ya no haya pues con qué comer? O sea, plata, gente que vive literalmente con el diario, pues ya la gente pues actúa desde la necesidad y bueno, yo me monté en una película, pues, el apocalipsis, los saqueadores, ¿sí? Sara fue de las que compró 20 rollos 20 paquetes de papel higiénico, ¿sí? Sí, fui yo. Ok, O sea, sí, más o menos, y Camilo sí me decía, pero porque yo no sé. En vez de comprar primero comida, porque o sea, uno compraba mucho papel, pero si no había comida, como que por ahí no iba a salir nada, no necesitaba el papel. Tal cual. me creían. Pero, ¿cómo? A mí no me creían, a mí no, yo estaba en Ibagué, ¿no? En esa época estaba en Ibagué. Y fue No, muy chistoso. eso fue como lo primero. Eh, pero digamos que me angustié más que todo en eso, que nos fuéramos a morir y eso va a sonar raro lo que les voy a decir, pero yo vivía en un apartamento en un 14º piso que daba a la calle y yo veía a las personas pues que viven en la calle muy normal. Yo le decía a mi mamá, si no se han muerto ellos que están todo el día en la calle, ¿por qué nos vamos a morir nosotros? Entonces, como que nunca me la comí completa porque yo decía, si ellos están expuestos todo el tiempo y ahí siguen, o sea, no ha pasado nada porque, o sea, yo no me creí tanto el cuento al principio, me angustié más por el papel higiénico. Ok, O sea, Café, como el café. miren que en mi caso fue muy chistoso porque eso fue como un viernes y yo dije, tengo que mercar. Entonces me la montaron. Ay, se va a ir a comprar los 20 rollos de papel higiénico. No, o sea, yo compré. además que,
Perdón, te interrumpo. Acuérdate que en Ibagué nos venían encerrando cada fin de semana. Es que Y eso era era un lo que iba a cuento. decir. Pero ese fue el primer fin de semana que nos iban a encerrar, ¿no? Entonces yo dije, bueno, va a ser el fin de semana, voy a comprar el mercado normal más el mecatico porque no podemos salir el fin de semana. Me acosté a dormir con la mayor tranquilidad del mundo. Cuando me desperté, usted es una bruja, si nos encerraron, menos mal mercó. Y yo, Y bueno. ella ya con su papel higiénico. Lara, Lara, Lara. Entonces, digamos que nos encerraran, yo no sentí miedo, ni siquiera estando lejos de mi familia, ¿no? Porque, o sea, mi familia Sí. estaba en un lado, en otro, regado en todas partes. Pero sí, lo primero que pensé fue porque yo estaba justo ese día, 2 días antes había entregado la obra que estaba haciendo precisamente en Ibagué y no me habían asignado otro proyecto y yo dije, me van a echar. Fue lo primero que dije, me van a echar". Y como en esa época lo más importante para mí era mi empleo, entonces, pues eso de pronto como que me alcanzó a desestabilizar un poquito, pero nada fuera como de lo normal. Y ahí viene mi segunda pregunta. Ya encerrados, ya así, ya enfrentándonos a los dilemas de la casa estudio, ¿sí? A la convivencia, porque hay que tener en cuenta que hoy en día todos, o bueno, en esa época éramos tan productivos, estábamos tan enfocados en ir a una velocidad impresionante, que de las cosas que más nos aterraba era el tema de la convivencia, ¿no? Con los que convivimos, o sea, con los nuestros. Entonces, les quería preguntar, ¿cuál fue como el reto más grande o el miedo más grande que ustedes tuvieron que enfrentar en ese momento? Dale, Lu. Yo creo que yo tuve varios, o sea, lamentablemente fue un año de muchas coyunturas. No sé si les pasa a todas las mujeres, pero a la mayoría, a mí con mi primer embarazo no me pasó, pero con el segundo yo ya estaba pues obviamente mucho más grande de edad y me dio una depresión postparto, pero yo no la identificaba, o sea, yo no sabía. Por la misma dinámica que les he contado que en el negocio siempre tenemos que estar súper positivos y todo, yo no la había identificado. La niña nació con 2 meses antes de lo programado, mi cuerpo no entendía todavía que la niña no estaba ahí, pero bueno, eso fue toda una crisis. En esa época ella, mi hija es la primera hija pues de mi esposo, entonces él también estaba como confundido con muchas cosas y tuvimos muchos choques. Mi hermano mayor, de un momento a otro cayó en una enfermedad tenaz. Yo con la única persona que me hablaba afuera de mi familia era con Sarita, y de un momento a otro pues mi hermano también se agravó horrible, ya con la enfermedad que él tenía ya sabíamos que pues que él no se iba a levantar de ahí. Entonces como que fueron muchas cosas. Yo nunca fui ama de casa, en mi casa mi mamá hacía todo. Entonces yo ya viviendo con Andrés un tiempo y yo no cocinaba, yo no hacía nada, sino era la empleada y comíamos fuera. Entonces llegar a un punto en el que a mí me tocaba hacer todo en la casa, cansada, yendo y viniendo del hospital de ver la niña, cuando ya la niña llegó, me tocaba hacer todo, estar pendiente de la niña, yo estaba súper cansada, estaba angustiada por mi hermano, estaba lejos de mi familia. Mi primera dieta, mi mamá me la cuidó desde el primer día hasta el último día o sea, como que se dedicó a mí, y encontrarme en ese momento sola y respondiendo sola por todo, porque mi esposo trabajaba, o sea, si antes trabajaba 24/7 y sí le tocaba como no sé cómo hacía, pero era pegado al computador porque todo nuestro negocio era presencial, y empezar a hacer todo el sistema para volverlo así, pues, por virtual fue tenaz. Entonces yo no podía contar con él para nada porque él estaba ocupado en su tema. Entonces para mí fue muy duro y me deprimí. Supe que me había deprimido como a los 3 meses cuando mi hermano falleció, y ahí ya me di cuenta que estaba muy deprimida y fue muy tenaz. Y la convivencia en la casa, no tenaz, porque yo andaba así todo el tiempo. Como estaba deprimida, una recién parida, como le dicen, y todo, pues eso es una bomba de tiempo. Pero sí, la convivencia estuvo bien fuerte en esos primeros 6 meses. Ok. Bueno, ay no, es que yo en pandemia la pasé muy rico. O sea, yo en pandemia, yo creo que pandemia para mí, porque es que yo sé que mucha gente perdió seres queridos, sé que la pandemia sacó lo peor de muchas personas, para mí sacó mi mejor versión, literal.
empecé a leer juiciosa, empecé a hacer muchas cosas que antes no hacía. Al principio me angustió un poco cuando mi papá es el señor que lleva la contraria a todo lo que le dice la gente. Entonces, él le dijeron, nadie sale, él salía. No pueden hacer, él hacía. Y yo me angustiaba demasiado, yo decía, porque pues obviamente ya los papás de unos están grandes, que ellos obviamente ellos siempre van a ser los papás macho, alfa, grandes, fuertes, inalcanzables, pero me angustiaba demasiado eso, pero llegó un punto donde dije, ok, él ya está grande y yo ya tengo mi familia, o sea, mi círculo pequeñito. Entonces, si les soy honesta, pues al principio me preocupó mi negocio porque Bambana llevaba 3, 4 meses abierto. O sea, eso fue noviembre, diciembre, enero, febrero. Llevaba 4, 4 y medio, 5 meses, pues una inversión bastante alta, todo, o sea, todo. Yo dije, será, además que los arriendos no fue como, ay, les perdonamos los arriendos. No, o sea, ellos siguieron cobrando normal. Nos dieron plazo de pago, pero normal. Entonces, eso me angustió en principio, pero yo también aprendí como hay cosas que yo no puedo controlar. Yo quedando angustiándome con cosas que yo, pues, yo puedo llorar, pero el del arriendo no me va a decir, ay, bueno, sí. Entonces, como que eso fue, no sé, los 2 primeros días. Y de ahí en adelante yo la pasé muy delicioso, muy delicioso. O sea, pienso que mi matrimonio se pudo haber, no sé si se puede decir, arreglado, mejorado, potencializado, no sé cómo se diga, pero mi matrimonio cambió en pandemia. Nos volvimos a enamorar, nos volvimos a dedicar tiempo, el tiempo con Sarita, porque Sarita tenía un año y 3 meses. Entonces nos dedicamos a ella todo el día, a hacer, bueno, a mí no me gusta cocinar, pero sí y creamos una empresa. Yo la pasé muy sabroso. O sea, yo sí la pasé muy, muy rico. Ok. Bueno, yo a pesar del tema del empleo, creo que nomás también fue más bien como tranquila. Yo, sinceramente, sí, antes no le tenía miedo a la muerte, después del COVID menos. Me pensaba a veces como que me hubiera dado mucho pesar que alguien cercano falleciera, pero también decía, bueno, es el aprendizaje que requería esa persona y que requería yo. De hecho, yo estuve en una situación muy complicada, ya finalizando, creo que ya nos habían vuelto a la normalidad y viajando, como mis compañeros siempre están rotando, uno de ellos nos contagió y era horrible porque yo le decía al médico, lléveme a una clínica. Él me decía, no, porque si te llevo te vas a morir. Y yo, a mí no me importa morirme, pero dignamente, ¿sí? O sea, Atendida, por favor. Bueno, ya que nombras eso, mentira, yo sí tuve un miedo. Y era Sara. claro. Porque nosotros yo no salí en esos 3 meses y medio, yo no salí a nada, salí al balcón. Pero Camilo sí salía todos los días a la portería porque nosotros vendíamos kits para quitar el semi, todo eso, el acrílico y también cosas de vapear. Entonces todos los días él salía una vez en la tarde a entregar y obviamente estaba como el miedito ahí latente y él tenía que entrar directamente al baño, ducharse y la ropa se mandaba a lavar. Pero aún así yo decía, bueno, cualquier cosita, cualquier aire, el mercado. Entonces estaba el miedo latente. Yo nunca lavé el mercado, no llegué a esos extremos, pero si era como fue pucha, sería muy duro que no me pase nada a mí y a mi hija. Digamos que ese era como el miedo, el miedo que me dio ahí fue ese, Sara Camila. Bueno, y hoy en día, ¿qué piensan de ese miedo y qué piensan de esa Fer, esa Sarita y bueno, esa Laura de ese momento, de lo que sintieron en ese momento? Yo creo que independientemente de todo lo que yo pasé ese año, porque no fue solamente
en pandemia, sino que en pandemia, a mí lo más chévere que me pareció fue que pudimos ver que nuestro negocio se podía hacer virtual y nos pudimos ir de Bogotá porque a mí no me gustaba ir en Bogotá y nos vinimos a ir a Medellín, que era un sueño mío. Pero ese primer año, o sea, todo ese 2020 para mí fue un año de muchos retos. Estuvimos a punto de separarnos con mi esposo, la relación se volvió tensa, o sea, estábamos hablando de que hasta un momento en que uno de los dos se quería ir de la casa y ya no quería nada, entonces la niña, mi niña grande, sufría mucho. Bueno, pero todo eso nos sirvió porque gracias a eso y gracias a mientras estábamos en tanto conflicto, estar con fe y entrenándonos también mentalmente y todo, porque pues eso yo nunca lo dejé entrenarme ni nada. Gracias a eso, después de que como que ya empezamos a salir, que ya nos vinimos para Medellín, acá en Medellín estaban menos estrictas las cosas cuando nosotros llegamos en agosto. Cuando llegamos, acá estaban menos estrictas las cosas, pudimos salir y como que nos diera aire y todo. No había mucha gente, pero nos daba aire y eso nos empezó a alivianar un poquito como los ánimos. Y cuando yo ya me di cuenta que yo estaba deprimida, ya mi hermano había fallecido y todo, empecé a hacer como el duelo de todas las situaciones que me han pasado. Cuando mi hermano estaba hospitalizado, yo no lo pude visitar nunca porque yo no tenía miedo del COVID, pero todo mi entorno no me dejaba ir a visitarlo porque pues que me podía dar COVID, que porque estaba en una clínica, que no sé qué. Entonces yo tenía todo eso guardado dentro de mí y el hecho de que después de que pasara todo eso yo pudiera empezar a hacer el duelo de él, cosas que me di cuenta que todavía no había superado, el tema de como ya empezar a soltar el tema de la depresión postparto, todo eso, a mí me sirvió mucho porque después de eso, o sea, sí estuve, o sea, si yo me imagino en ese momento, imagino una imagen, es yo tirada en el piso, por allá, tirada en el piso, como medio arrastrándome para medio hacer las cosas, ¿no? Pero después de eso me levanté muy fuerte y empecé a hacer cosas que antes no hacía y mi autoestima y muchas cosas cambiaron mucho gracias a esos retos que vi en ese momento. Entonces yo agradezco mucho eso, pero hay algo que me quedó y todavía no logro del todo superar y es el miedo a que entuben a alguien cuando llega a unas urgencias, porque para mí entubar a alguien siempre fue sinónimo de muerte de una vez. Entonces como en las urgencias siempre pasaba eso y cuando mi hermano estuvo tan mal, pasó eso con él, aunque él no tenía COVID, y pasó eso con tantas personas que estaban con él en esa unidad de cuidados intensivos, yo le desarrollé un miedo a que lo tengan que entubar a uno. O sea, te lo juro que esa vaina yo la tengo que sacar alguna vez de mi sistema, pero, o sea, esa cosa hay que confrontarla, pero yo todavía le tengo susto. O sea, a mí me dicen que van a entubar a alguien y una vez uno piensa, no, ya se murió. Entonces yo creo que sí me fortaleció en muchas cosas, pero el miedo que me quedó fue ese. Ok, no había pensado en eso y sí, creo que también ahí quedó como su cosa con la entubada, sí. Pero bueno, a mí, la pregunta es, ¿qué cambio en ti, no? ¿Sí? No, Vamos en eso. vamos a ver o sea, en si volvieras a ese momento, ¿cierto? Que te salió como a raíz de lo último que habló Fer. Si volvieras a ese momento, ¿qué piensas de ese miedo que tuviste o qué piensas acerca de la Sarita, cómo afrontó esa situación? Ah, ok. No, yo estaría súper orgullosa. O sea, porque, a ver, a mí siempre me ha gustado leer, escuchar audios, pero no había cogido el hábito Ujú. tan juiciosa como fue en pandemia. Y de eso ustedes dos son testigos porque yo les mandaba los textos, les mandaba, mejor dicho, la amiga intensa y yo. O sea, empecé a leer libros con más o menos para contextualizar con Camilo y mi mamá nos dividimos el tiempo con Sarita. Entonces mi mamá la cogía en la mañana, yo en la tarde y Camilo en la noche. Entonces, obviamente me quedaban tiempos fijos libres y los dedicaba 30 minutos a leer, 20 minutos a meditar. Me vi toda esta serie de Friends. Entonces era demasiado organizada y me quedó gustando. Entonces ya cogí el hábito. Me sentiría también muy orgullosa porque lo que les digo, mi relación se arregló demasiado y eso fue de parte y parte. O sea, no puedo decir que solo fui yo, que solo fue Camilo, sino, y fue muy lindo como que recordar, o sea, recordar que el tiempo es tan valioso para, y saberlo aprovechar en algo, ¿no? O sea, porque una vez es solo trabajo, 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 trabajo,
y espera, pues dale un poquito de tiempo a otras cosas y también lo puedes empezar a disfrutar. Entonces, realmente yo me aplaudiría, fui muy juiciosa, yo no salí y también entendí, ahí fue cuando yo entendí que cada quien tiene su familia y que cada quien toma las decisiones dependiendo lo que esté pasando y las circunstancias que estén pasando. Entonces yo a veces era muy dura con mi papá, como, papá, pero tú por qué haces esto, por qué está. Y después dije, lo que les dije ahorita, como espera, pues él ya tiene su familia, yo ya tengo la mía, yo tengo que poner las reglas y establecer los parámetros, es en mi casa. Y así fue como se hizo, o sea, pusimos parámetros, reglas, que me quedó, que agradezco mucho, los zapatos en la puerta de la casa. Eso fue el mejor invento que se pudieron haber hecho y que adapté. Acá ya nosotros tenemos un espacio literalmente para los zapatos. Hasta Sarita sabe que llega de donde llega, se quita los zapatos y los pone allá. Y si quiere anda descalza, en chanclas, en medias, pero eso es súper porque de verdad las bacterias que uno trae en los zapatos no tienen nombre. Ok, porque además yo creo que pues nosotras fuimos muy afortunadas en medio de las diferentes situaciones que tuvimos, ¿cierto? Sin embargo, habrán personas que ven el hecho de trascender de una forma distinta, ¿cierto? Sus matrimonios acabaron, sus relaciones acabaron, su trabajo acabó, ¿cierto? Sin embargo, aquí yo quisiera hacer una pausa, ¿cierto? Para lo que siempre decimos, salir del victimismo y mirar desde otro punto de vista esa situación y decir, oiga, pero es que si no me hubiera pasado esto, yo hoy no estaría en donde estoy, y mirarlo desde el lado de la gratitud. O es como por lo menos, yo creo que deberíamos a veces admirar las situaciones que nos pasan, ¿sí? Es muy difícil, ¿cierto? Y yo creo que se requiere un nivel de conciencia bastante elevado para poder aislar el dolor de ciertas circunstancias para mirar lo positivo. En medio de todo, en mi caso, pues lo que yo les decía, yo no tenía miedo a morirme o a que faltara de pronto a alguien muy cercano, pero hoy en día, al igual que Sara, me siento muy orgullosa de haber hecho una pausa. Yo también me volví, yo siempre he sido muy disciplinada, les he dicho, pero dediqué mucho tiempo a leer, a aprender, a escuchar. Ahí fue donde aprendí a hacer yoga, conocí a mi profesora, pero más allá de eso establecí un horario para trabajar. Y fui súper efectiva, porque fui más efectiva que cuando estaba presencial, pero era de 7 a 2 en punto y de 1 a 5 en punto y se podía caer el mundo, pero yo no prendía más el computador porque era mi tiempo. Me puse propósitos y los cumplí, que voy a tejer un cojín, que voy a tejer una manta, que voy a aprender a hacer yoga, y me cumplí porque establecí el tiempo que era importante para mí y creo que ese es como mi aprendizaje más grande, volverme el ser más importante o cultivarme para poder compartirme a las demás personas. Y eso va ligado a la siguiente pregunta, que es, quisiera preguntarles a ustedes hoy en día qué admiran de las cosas que cambiaron en ustedes o en la forma si cambió la forma en la que ahora ven la vida. Uy, sí, total. Miren que a mí hay algo que me quedó todo eso y fue que yo no me enfermé de COVID durante la pandemia en sí, sino el año siguiente. Y me quedó algo y es que yo no veo noticias, yo ya no veo noticias, no leo noticias, no escucho noticias, pero sí sabía por mi mamá, los papás siempre muy preocupados que le están diciendo no, cuidado, y que cuidado a la niña, y que no sé qué. Cuando nos dio COVID, a mí me estaba dando el patatús solo porque tenía en mi cabeza esas noticias. O sea, realmente yo no estaba mal, tenía una gripita, pero cuando yo empecé, ¿será que es COVID? Y yo empecé que hiperventilaba y no podía respirar bien nada. Y gracias a ese entrenamiento pues, que todos llevamos en pandemia, bueno, la mayoría llevó en pandemia, que leyó, yo decía, no, son mis ideas, y empezaba a respirar profundo y todo, pero fue pucha, o sea, el pánico colectivo, lo que puede lograr en una persona hasta la muerte. Yo no digo que las personas que fallecieron por pánico colectivo, pero en una cantidad importante de personas sí llegaron a urgencias graves por un pánico, porque es que a mí me pasó, yo casi me desmayo que no puedo respirar. Yo creo que lo que más trato y lo que más admiro de todo eso es como esa capacidad de resiliencia
de lo que yo les decía ahorita, o sea, a mí me tocó sola todo. Por ejemplo, yo me hacía mis agendas y mis propósitos, pero en medio de todo eso yo tuve que obligarme a ser ama de casa. Yo jamás había sido ama de casa, tuve que obligarme a cocinar. A mí no me gustaba cocinar y yo no cocinaba. Me tocó convivir con, o sea, me tocó convivir con mi esposo, que sí nos la pasábamos juntos todo el tiempo y todo, pero pues ya más encerrados, no había oportunidad que él viajara o yo viajara para descansar un poquito. A muchas personas les tocó empezar a convivir por primera vez con sus hijos porque todo el tiempo están en una oficina y empezaron a conocer a sus hijos. Y fue como, yo escuché por ahí que habían unas estadísticas de que fue cuando hubo más maltrato intrafamiliar porque como no se conocían porque todo el día estaban en otras cosas y empezaron a convivir juntos, fue como todo eso, pero ahí fue cuando yo dije, miércoles, la relación que yo tengo con mi hija mayor es muy importante porque ella fue mi brazo derecho en todo ese tema con la niña y todo, ella me ayudó. Ella estaba adolescente, apenas tenía 14 años y se portura como todo un adulto, no tuve problemas con ella. Aunque ahí fue cuando yo dije, el trabajo que yo he hecho hasta ahorita con 14 años de mi hija como mamá, ha valido la pena. Yo pensé que era mala mamá y ha valido la pena completamente. Y todo lo que pasó después, que pues que ya les dije que yo siento que gracias a todo eso que pasó, yo soy quien soy hoy y me encanta tener retos. Pues obviamente mientras los tengo, lloro, yo digo, ¿por qué, Señor? Pero después cuando ya pasaron, yo fue muchas gracias porque cada reto que yo tengo crezco muchísimo y soy una persona completamente renovada, resiliente y lista para poder enseñarle a otras personas cómo salir de ciertas circunstancias dolorosas de la vida. Ok. Bueno, yo que concluí que fuimos el experimento social más grande de la historia. Total. Eso lo concluí. O sea, yo Los decía, esto lindos parece conejillos de Indias. total. O sea, yo creo que dijeron, vamos a ver qué tan manipulable es la gente. Ya. O Total. sea, dime. Total, total. O Pero sea, yo, ¿será que nos pueden volver a manipular con algo así? Ya sabiendo que miren, ahorita hay no, COVID, pero ya, aquí ya no creen en nada. O sea, no, aquí ya es como, ay, ya, pues, ya que fue. Eso primero, yo solo concluí, dije, fue pucha, manipularon todo. Mi mamá ponía el televisor con las noticias en línea, Caracol creo que era, y yo le ponía atención, pero es que hasta nos daban risa muchas cosas que decían. O sea, de verdad uno decía como, ¿en serio un periodista de un canal nacional está diciendo esto? Como otras también uno decía como, fue pucha, no sé, qué tantos muertos, qué tantas no sé qué camionados, qué... Y ahí también, o sea, eso yo lo tenía claro y es que tú escoges qué ver, qué oír, pero en pandemia fui súper selectiva. O sea, yo gente que publicaba cosas que se están muriendo, Chao. eliminado de una. O sea, eso yo no daba la opción de ay, nada. Si era la tía, la prima, silenciada. O Sí, sea, silenciadas. Sí, total. silenciada. Yo no había caído en cuenta de eso y yo no sé si les he contado que yo no veo noticias, ¿sí? No, ese es el grupo que no ve noticias. Y, Más y desinformadas. ahora analizando, yo tomé esa decisión en pandemia porque yo decía, ven, o sea, es como el único contacto que yo tengo con el mundo exterior y yo no le voy a meter, no le voy a inyectar a mi mente porque además tú prendías el televisor y era el conteo ahí de las personas que habían muerto por Qué eso. horror. Y uno Sí. empezaba, Dios mío santo, ¿en qué momento van a decir que un número de esos va a ser alguien conocido o voy a ser yo? Entonces yo dije, venga, espera un momentico, porque es que lo poquito que tengo del exterior que lo va a meter a mi cabecita, no va a ser, no van a ser cosas negativas. O sea, hay que tratar de sacarle lo mejor, nos toque o no nos toque. Vuelvo y digo, puede que yo esté equivocada en mi forma de afrontar esa situación. Yo soy un ser muy desprendido, eh, Pero pero no creo que esté mal. Es que es lo que yo te digo, cada persona habla desde su situación. No es la misma, nosotros tuvimos una situación privilegiada, porque sí la tuvimos, muchas personas la pasaron mal, pero pues acá estamos contando, es la vida que cada una tiene en estos, o que tuvo en esos momentos, no significa que porque entonces nosotros la pasamos tranqui, entre muchas comillas, entonces somos los malos del paseo. No, pues sí, sí, o sea, puede pasar, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea,
sobre todo en mi familia, que esas familias caldenses, arraigadas, ¿cierto? Que no creen, yo creo en que nosotros venimos a aprender algo y cuando ya lo aprendimos, ya trascendemos, ¿sí? Y de hecho lo creo desde muy pequeña, que en algún otro capítulo hablaremos de ese tema y de por qué soy así o tengo ese pensamiento. Sí, de hecho es un tema que discuto mucho con mis abuelitos, sobre todo con mi abuelita que me dice, "Ay, es muy desprendida, a usted no le escurre el viento por la cara". Sí, ¿no? ¿qué vamos a hacer? Sí, claro que hay cosas que me duelen, pero, pero entiendo yo que es parte del aprendizaje. En ese orden de ideas, ustedes, si a ustedes hoy en día les dieran a elegir volver a vivir ese momento, ¿qué dirían? Yo que sí. O sea que si quisiéramos vivirlo Con otra vez, todo lo que pasó, o sea, por ejemplo, en tu caso, Fer, que afrontaste, digamos, la despedida de un ser tan querido y no pudiste hacer el duelo que uno está acostumbrado, que tiene programado que debe hacer, que es ir, verlo, ver cómo pues pasa toda la situación. ¿Tú lo repetirías todo como pasó? o sea, si me dicen que me devuelva el tiempo y lo vuelva a vivir, sí, claro, total, yo lo volvería a vivir porque fue una situación que, como les digo, no fue fácil, pero es que de ahí saqué muchas cosas que hoy en día me construyeron demasiado, entonces sí, totalmente lo volvería a vivir. Y es más, si tuviera la plena conciencia de lo que pasó, tal vez no cambiaría nada, porque si cambio algo, pues serviría para ese momento, pero para el resultado que dio, lo que viví, lo duro que fue y cómo me costó levantarme y todo lo que significó haberme levantado eso, pues yo no sacrificaría el resultado final por cambiar alguna cosa. Incluso a mi hermano yo lo pude ver, o sea, milagrosamente, antes de pandemia, antes de que nos encerraran, yo lo pude ver unos 15 minutos antes, cuando estaba muy enfermito ya y todo, pero lo pude ver 15 minutos en la casa de mi otro hermano que vivía muy cerca a mí y lo pude ver. Entonces yo digo, nuestra relación estuvo como tenía que estar y fue como tuvo que ser toda la vida y todo, entonces no necesitaría ni en este momento volver el tiempo y poderlo ir a visitar al hospital. No, quise hacerlo cuando pasó, pero no cambiaría nada. Estaría todo, viviría otra vez todo y perfecto tal cual pasó. Sarita dijo que un sí rotundo, ¿no? Yo. Ah, ella quiere seguirse enamorando de su esposa, no la culpe. No, además yo la pasé muy rico, es que, Además, Sí, o sea, Carita estaba plena. Y es que además tú venías como de unos meses de sacrificio por el tema del eh, trabajo y eso te sirvió demasiado. sí, o además, sea, digamos que ¿no? ahí yo vi, mm, o sea, ustedes me conocen y saben que yo también soy como muy desprendida de, bueno, si no fue, pues no fue. O sea, yo decía, pues si van vana, pues hay mucho esfuerzo económico, de tiempo, de sacrificio, mental, físico, todo, pero si no fue, no fue. Entonces, cuando viene todo esto, el trabajando tan duro todo el día, todo el tiempo, tantas cosas, y la vida a las malas me dice, pare, porque es que no era opcional, o sea, pare. Pues bueno, paremos. Y yo la disfruté mucho, siento que el clima también me ayudó un montón porque yo salir a un balcón 14º piso con el clima de Ibagué, desayunar, o sea, pequeñas cosas que uno de pronto en su día y en su corre-corre no disfruta. Yo disfrutaba sacarme la mesa al balcón, tomarme un tinto, un té con el libro, o sea, cosas básicas, pero yo me sentía plena. es que yo creo que ese fue el aprendizaje más grande como para casi todo el mundo, ¿no? Aprender a valorar lo que damos por sentado, ¿no? Sí. Doy por sentado que mi papá está acá o que estoy a una llamada de conectarme con alguien, ¿cierto? Algo ¿Sabes tan qué? básico como ¿Sabes qué? Sí tuve miedo que nos quitaran el internet. No, en serio, porque yo decía, nos tienen encerrados y nos quitan el internet. Enloquecemos. No, no, pues quedamos incomunicados.
la familia, porque sí o sí, yo todos los días hablaba con mi papá, mi mamá pues con su mamá, mi esposo con sus papás, y nos quitan el internet, ¿qué? O sea, eso sí me llegó a preocupar como la primera semana, pero ya después dije, ah, no, internet para todo el No, mundo. no lo quitan. No lo Sí, o quitaron. sea, Ah, era no la pasa única nada. posibilidad en que la gente podía seguir emprendiendo y las grandes industrias podían seguir funcionando. Entonces, a mí, de verdad, oiga, yo no había analizado eso de que les decía ahorita de algo tan básico como respirar, se volvió algo tan valorado en ese momento. Claro, total, total. O Hoy sea, en es día, que yo no sé si como que en mi caso yo exploté la sensibilidad que sé que tengo, pero entonces a veces me detengo y miro como el árbol, lo miro así como, wow, en serio, qué afortunados somos de parar y de reconocer que está bien parar. Yo iba a una velocidad que ustedes no se alcanzan a imaginar, o sea, como la capacitación que a ti te dan en mi gremio es que tú tienes que ir al rompe con todo el mundo y acaba con quien puedas para demostrar que eres el mejor. Y yo iba así, y hoy en día doy gracias a Dios que paré, porque si no, no sé en dónde estaría. A lo mejor sí seguiría allá y sería pues pero una hay buena... algo que se valoró mucho y fue la salud mental, Ujú. que fue el experimento de todo el mundo, ¿no? O sea, yo tengo un conocido que le da pánico salir porque le afectó tanto la pandemia que ahora no le gusta salir. Entonces, como que la salud mental se volvió tan importante que las pausas sí o sí, hoy lo que yo te digo, o sea, para mí aprender a meditar, no tanto hacer yoga, sino aprender a meditar, para mí fue fundamental. Y hoy en día lo aplico como las técnicas de respiración, 1, 2, 3, 4. O sea, todo eso funciona para cualquier situación. No, pandemia, yo solo agradecimientos. A mí, ¿saben que me gustó mucho de todo el tema de pandemia? Yo desde que estaba chiquita odiaba que alguien fuera cerca de mí en el bus, en la calle, lo que fuera, y tosiera sin taparse la boca o estornudara. O sea, eso a mí, si hay algo que me enoja es eso. Y gracias al tema de la pandemia, ya no pasa tanto. Obviamente hay gente que es muy descarada y todo, pero digamos que se disminuyó muchísimo el tema de que la gente le estornude a uno encima en un sitio cerrado o cosas así, así que, ay Dios, gracias pandemia, porque pues los tapabocas realmente no nos iban a curar de que nos diera COVID, pero pues sirvió para que la gente dejara de ser tan conchuda. Es verdad, me consta. Bueno, y entonces ya como concluyendo y haciéndole una invitación no solo a ustedes, sino a las personas que nos acompañaron hasta este momento, es más allá de la tendencia, ¿cierto? De la foto de, ay, muestra tus 4 versiones después de pandemia, es, ¿qué tal si hacemos el ejercicio al interior? Y miramos al interior 4 cosas que hayamos mejorado después de pandemia, ¿sí? Ok. Es que acá 20 minutos después, tarararara. Yo creo que yo mejoré mi relación de pareja. No fue durante, pero gracias a la pandemia pude mejorar mucho mi relación de pareja, dejar de culpar a los demás, o sea, a mi familia, a mi esposo, a mis hijas, a todo el mundo de lo que me pasaba y encontrar que la mayor responsabilidad de las cosas que pasaban eran que venían desde adentro de cosas que yo no hacía por mí y que quería que otras personas las hicieran. La segunda, la comunicación, porque yo siempre tuve como la comunicación muy cortada, a mí no, o sea, yo cortaba comunicación mucho con personas, con situaciones y todo. Empecé a comunicarme más, porque yo, por ejemplo, quería que mi esposo me ayudara con la niña, pero yo no le decía nada, sino que yo esperaba a ver si lo hacía o no lo hacía y yo me ponía brava. Entonces un día yo dije, pero yo, ¿por qué no le digo? Oiga, ayúdeme que estoy cansada. Y apenas empecé a decir, oh, mágicamente empezó a pasar. Entonces yo, bueno, la comunicación es algo que yo aprendí a mejorar mucho. Lo seguí mejorando con el tiempo, pero mejoré mucho. La tercera, lo que decía Laura ahorita, el tema de la sensibilidad. Yo siempre he querido mucho a mi familia, siempre me he preocupado mucho por las personas que amo, por mis amigos y todo. Pero yo creo que la sensibilidad se alborotó porque perdí a mi hermano en medio de todo esto, ya perdí a mi papá hacía un tiempo también y el hecho de saber eso pues me hizo valorar mucho más a la gente cada vez que tengo, no me hablo con todos los días, pero cada vez que yo tengo la oportunidad dejo mi celular a un lado, cada vez que yo voy a mi casa con mi mamá, cuando estoy con Sarita, cuando estoy con mi familia, yo siempre dejo el celular a un lado y yo no tomo ni fotos ni nada, o sea, con Sarita nos vemos y a veces ni nos quedan las fotos porque nos sentamos a echar chisme, a reírnos, a disfrutar el momento. Entonces ya valoro más esos momentos en que estoy con la gente que amo
los disfruto a mi familia, los veo a los ojos, los escucho, les hago preguntas, los conozco cada vez más, a mis amigos. Y yo creo que la otra cosa que cambió muchísimo fue el tema de cómo verme, porque yo antes era muy rígida me cepillaba el cabello y siempre estaba perfecta y no, o sea, no podía haber un punto en el que me equivocara y siempre tenía que estar perfecta y no ando como chimoltrufia ni nada, pero me relajé con ese tema, entonces ya no me tengo que maquillar todos los días, o sea, me arreglo bonito y todo, pero no me tengo que maquillar todos los días y estar perfecta ni en mis emociones ni en mi parte física, porque pues, o sea, todos somos seres humanos y me relajé un poquito con eso porque eso me atormentaba antes. O sea, yo no salía, por ejemplo, yo no hubiera salido hoy a un Zoom si en esa época si no me había cepillado el cabello. Entonces ahora pues, no pasa nada, o sea, si soy yo, no pasa nada. Eso me quitó mucho peso de encima porque yo era súper estricta con muchas cosas y me quitó muchísimo peso de encima. Eso, el tema de la pandemia, yo pues me arreglaba en mi casa y todo, pero me relajé muchísimo. Entonces eso me sirvió bastante. Ok. Sarita, ¿las tienes o sigo? Dale. ¿Listo? Número 1, tiempo de calidad con mis personas cercanas. Ok. Una prioridad para mí. Número 2, establecer prioridades. Y evidenciar que si bien mi trabajo, mi empleo es importante, no es lo más importante en mi vida. Número 3, calidad de vida. A veces olvidamos nuestro hogar. A veces como casi no pasamos tiempo en nuestro hogar, no tenemos como nuestro templo, nuestro espacio. Y para mí eso se volvió súper importante, que mi hogar sea realmente mi hogar, en donde sea que esté. Y número 4, cuidar de mí. Donde sea, como sea, soy lo más importante. Me encanta. Ok. Están muy profundas estas mujeres. No, yo que aprendí. Una, el tema de horarios con Sarita, por ejemplo. Entonces, porque siempre era como, cuídala tú, no, cuídala tú. Sarita parecía un costal. Cuídala tú, cuídala yo. Nada, nada. Cambio, como ya aprendimos a usar horarios, ahora tenemos día de papi, día de mami. Y los domingos, sí o sí, son de familia, no hay negociación. Entonces, eso me parece chévere porque de verdad uno como que dice, bueno, hay que trabajar, a veces negociamos días, como mira, hoy estoy de verdad, coge este día tú, pero se respetan y se alivianan cargas. Entonces, eso me quedó de pandemia. La organización en tema de, de los zapatos, de verdad, para mí eso fue fundamental. Es súper importante ver que nadie entra a la casa y sigue con sus zapatos embarrados, sino, espera, pon ahí y bien pueda seguir. El tema de delegar, sí o sí entendí que no podía seguir yo haciendo todo, me iba a volver loca. Entonces, apenas pasó pandemia, empecé a delegar cosas con muchos miedos, errores, bueno, pero gracias a la pandemia delegué muchas cosas. Y cuarto, la importancia de la familia. Entendí la importancia de la familia, de mi familia, o sea, lo que les digo, no de toda la familia, además que ustedes saben que yo no me hablo con toda mi familia, yo a puras penas, o sea, mis amigos los cuento con esta mano y mi familia también como que con esta. Entonces, aprendí a valorarla, a cuidarla y me di cuenta también como quién está ahí, porque en pandemia todo el mundo se hablaba con todo el mundo. Yo no, yo me hablaba con ustedes dos, no más, o sea, yo era como, con mi círculo. o sea, yo no sé por qué no hice un grupo y les mandaba la misma información. Pero te faltó uno, Sarita, te faltó uno, que es muy importante. Y es que tú durante la pandemia tenías tu local recién puesto, como nos contaste, y con una inversión muy grande, y tú no, o sea, en medio de que tú la pasaste rico y todo, tú no te abatiste con el tema económico, sino empezaste a crear y empezaste, o sea, para mí fuiste muy inspiración porque empezaste a crear en medio de todo el caos que había. Bueno, ¿qué más me invento? ¿Qué más me invento? Salió otro negocio y empezaron a salir ideas de hacer muchas cosas y eso realmente
habla mucho de ti porque tú dices, pucha, o sea, yo nunca te he visto a ti derrotada ni abatida ni nada y por eso te digo, o sea, yo admiro todo eso de ti porque tú en los peores escenarios siempre sacas que nosotras nos hemos visto llorar, nos hemos visto lamentarnos, odiar gente, todo, y en los peores escenarios tú siempre sacas la idea con la que mientras lloras puedes facturar, así como Shakira. Eres Salud, nuestra sí, eso es Shakira. cierto. Exactamente. Sí, salud. Salud, Bueno, salud. chicas, no esperaba menos de ustedes, no esperaba menos de este capítulo. La invitación ahora, como lo dijimos antes, es a las personas que nos acompañen, que nos digan, ¿sí? O si realmente para ustedes fue supremamente difícil, no lo superan, también es importante que cojamos todas esas herramientas y de pronto en el camino nos ayudemos y nos asesoremos. De nuevo, muchísimas gracias por el espacio que le dedican a este proyecto. Esperamos que para alguien tenga un mensaje positivo o que el mensaje que está esperando en este momento. Muchas gracias a ustedes dos. Gracias a Perdón, ti, ahí. Lau. Mientras nuestros 2 suscriptores sigan, seguiremos grabando. Muy Desde- pendientes porque ya casi tenemos invitada, ¿no, Lau? Sí, sí, es la idea. Después de nuestro próximo capítulo vamos a tener nuestra primera invitada con un tema que en verdad, yo estoy que me hablo hasta por los Combina mucho codos. con lo de hoy, ¿no? Sí, señora, así es. Entonces los esperamos súper atentos. Muchísimas gracias en verdad por seguir este proyecto. Un abrazo gigante. Chao, chao, chao. Cuídense mucho.